Hola, ¿qué tal? Espero que hayáis pasado un buen fin de semana y que vengáis con las pilas cargadas. Bueno, ¿alguien se acuerda de lo último que estuvimos estudiando la semana pasada? Bueno, por si no os acordáis, ya os lo recuerdo yo. La semana pasada estuvimos hablando de las fases de que consta el proceso de mediación comunitaria, pero bueno, hoy me gustaría hacer un inciso porque quiero aproximaros a una de las dimensiones del fenómeno de la vulnerabilidad que normalmente no sé por qué los docentes obviamos en nuestras explicaciones, pero que sí que resultan muy interesante estudiarla y conocerla para poder desarrollar una buena intervención comunitaria. Y es que como profesionales de la integración social vamos a desarrollar nuestra labor profesional en un ámbito territorial concreto. Y por tanto, resulta lógico está bien que conozcamos cuáles son los factores o cuáles son las características que hacen que dicho territorio, dicho contexto, sea considerado como vulnerable. Y es por eso que hoy os quiero hablar de la vulnerabilidad urbana. Todos conocéis el fenómeno de la vulnerabilidad, pero como se da por supuesto que lo sabemos, normalmente lo pasamos por alto y no reflexionamos mucho sobre él. Y por eso yo creo que está bien refrescar un poco los conocimientos que tenemos de vez en cuando y voy a comenzar, por tanto, mi explicación de hoy hablando sobre el fenómeno de la vulnerabilidad para después poder sentar las bases para que tengáis una buena comprensión del fenómeno de la vulnerabilidad urbana como fenómeno específico. La vulnerabilidad es un fenómeno complejo, multidimensional y dinámico que está intrínsecamente relacionado con la raza humana y que puede afectar a todas las esferas de la sociedad. Este fenómeno se torna aún más complejo si tenemos en cuenta que los diferentes factores y dimensiones que se inscriben en él son acumulables, interactúan entre sí y pueden ser a la vez causa y efecto del resto de factores. Esto desemboca, como podéis imaginar, muchas veces en ocasiones de polipatología social que requieren de una intervención mucho más profunda y compleja. Por tanto, para alcanzar una buena comprensión del fenómeno de la vulnerabilidad hay que tener en cuenta una serie de premisas. Es que la vulnerabilidad está presente en todos los niveles y en todas las dimensiones de la sociedad, que ha de ser estudiada en contextos concretos, en tanto que se trata de un fenómeno cambiante, que ha de ser entendido en relación con el riesgo de exposición o presencia de una determinada amenaza. El sujeto vulnerable, como resultado de las circunstancias en que se encuentra o de las características que posee, no cuenta con los mecanismos necesarios para hacer frente a las consecuencias negativas que dicha amenaza acarrea. Esta dificultad para hacer frente a una determinada situación de riesgo impide que el grupo o el individuo vulnerable satisfaga sus derechos y necesidades. Por tanto, el sujeto parte de unas condiciones de partida discriminatorias que le colocan en una situación de desventaja injustificada que dificulta el disfrute de los bienes, derechos y libertades. Por tanto, y a modo de resumen, podríamos decir que la vulnerabilidad de un sujeto está intrínsecamente vinculada a la vulneración de sus derechos. Bueno, ahora que ya refrescamos un poco y ya recordamos en qué consiste el fenómeno de la vulnerabilidad, voy a hablaros del fenómeno específico de la vulnerabilidad urbana. El concepto de vulnerabilidad urbana hace referencia, y cito textualmente, a la potencialidad de que la población de un determinado espacio urbano concreto sea afectada por alguna circunstancia adversa, de modo que el concepto alude no tanto a la existencia de una situación crítica constatada en la actualidad como a la de unas determinadas condiciones de riesgo, fragilidad, desfavorecimiento o desventaja que harían posible la entrada en esa situación crítica. Es decir, para poner esto un poco más, para explicar esto mejor, se trata de la conjugación de múltiples dimensiones y variables que se en un territorio concreto y que sitúan a los habitantes de ese territorio en una situación de desventaja que frustra, entre otras cosas, su deseo de superar la situación de pobreza y exclusión en que se encuentran y de ascender socialmente. En definitiva, la vulnerabilidad urbana se constituiría entonces como un proceso multidimensional e interdependiente en el que interaccionan variables de índole objetiva y subjetiva. Las variables objetivas hacen referencia o son aquellas que están relacionadas con las condiciones objetivas de desfavorecimiento, es decir, con las desventajas de carácter estructural que impiden codificar población de estos territorios desarrollar su concepción de la vida buena en un contexto de dignidad, seguridad y
confianza. Y luego las variables subjetivas harían referencia a aquellas que relacionadas con el contexto psicosocial de un territorio, contexto que puede interferir en las percepciones subjetivas que tienen los ciudadanos de él y que puede generar malestar en el territorio y en sus pobladores. Para una mejor comprensión del fenómeno, no pueden obviarse ciertos factores específicos que ejercen un papel clave en el proceso, como son la exclusión residencial y laboral, y que combinándose, su combinación contribuye a la generación de un medio urbano, social y económico decaído y que está fuertemente degradado, que se integra en un proceso circular que está en constante reproducción. Resulta evidente que es muy difícil determinar si un territorio es vulnerable o no es vulnerable. Es por eso que os voy a explicar a continuación una serie de ejes que podemos tener en cuenta para realizar. Son la vulnerabilidad sociodemográfica, que hace referencia o que se la considera la responsable de las situaciones de hacinamiento que se asocian habitualmente con la población migrante y con las minorías étnicas, y es que el tipo de construcciones que se dan o que se hacen habitualmente en nuestro país están pensadas desde el prisma cultural dominante. Por tanto, los edificios y los pisos se construyen pensando en familias nucleares y no en familias extensas, y por eso se suceden las situaciones de hacinamiento. Luego estaría la vulnerabilidad socioeconómica, que se produce cuando las familias no son capaces de cubrir satisfactoriamente sus necesidades emocionales y materiales. Es decir, la vulnerabilidad socioeconómica hay que tener en cuenta que está intrínsecamente relacionada con tres factores. 1. La baja formación y capacitación de la población. 2. El desempleo. 3. La precariedad laboral. Luego estaría la vulnerabilidad residencial, que se produce cuando el hábitat no responde a las características de la población que allí reside. Tiene que ver con las condiciones estructurales, con las condiciones materiales, de la vivienda, del entorno en que está situada, etc. Luego estaría por último la vulnerabilidad subjetiva, que se asocia con la percepción que tienen los individuos del medio urbano y social en que habitan y que puede verse influenciada por la calidad del entorno residencial en que se encuentra la vivienda y por los problemas de convivencia o las conductas discriminatorias que en él se suceden. Si se atiende a estas premisas, resulta evidente cómo el hecho de residir en un entorno vulnerable genera en las personas que habitan en él una serie de consecuencias que afectan negativamente a todas las esferas de su vida. Los efectos negativos que se producen en las personas que residen en zonas vulnerables podríamos resumirlos en los siguientes. 1. Es que ven limitado su grado de participación social. 2. Ven limitadas sus posibilidades de acceso a recursos socioinstitucionales de diversa índole. 3. Se ven sometidos a situaciones de privación de mayor o menor intensidad que vienen derivadas de las carencias que poseen en el plano material y en el plano simbólico. 4. Pueden sufrir crisis de identidad psicosocial y, por tanto, un debilitamiento de sus vínculos sociales. Y 5. Se enfrentan a la dificultad o imposibilidad de superar el círculo vicioso de exclusión y pobreza en que se encuentran inmersos. Estas serían los factores y las características clave que debemos de tener en cuenta para reflexionar sobre el fenómeno de la vulnerabilidad urbana. Bueno, a continuación, luego, que los planes de erradicación del chabolismo aún no han conseguido, a pesar de que se llevan durante décadas implantando en España, acabar con estos fenómenos residenciales. Esto se refleja en que en el 2019 9.045 familias, si solo contamos las familias de etnia gitana, continuaban viviendo en situación de chabolismo o de infravivienda en nuestro país. Este hecho el hecho de que persistan estos fenómenos hace que no se cumpla con lo acordado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Culturales y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Bueno, espero que este tema haya suscitado el mismo interés en vosotros que el que suscita en mí, y es por eso que decidí poneros aquí una serie de manuales o de artículos científicos para aquellos que queráis seguir profundizando en materia de vulnerabilidad urbana. Espero que os haya gustado la clase de hoy y bueno, si tenéis alguna duda o alguna cuestión que me queráis proponer, ya sabéis, lo hacéis a través del correo electrónico como siempre y os voy a responder lo antes posible. Muchas gracias, buenas tardes. Ahora sí.